¿qué tal? Nosotros somos de la carrera de Procesos Industriales Área Automotriz de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo y hoy hablaremos sobre los materiales cerámicos. Definición. Sin duda alguna, la industria cerámica es la industria más antigua de la humanidad. Se entiende por material cerámico el producto de diversos materiales primos, especialmente la arcilla, que se fabrica en forma de polvo o pasta, para poder darles forma de una manera sencilla y que al someterlo a fusión sufre procesos físicos y químicos por los que se adquieren consistencias férreas. Dicho de otro modo más sencillo, son materiales sólidos inorgánicos, no metales, producidos mediante tratamientos térmicos. Todos ellos se obtienen al hornear materiales naturales, como la arcilla o el caolín, junto con una serie de aditivos como colorantes, desengrasantes, etc. Todo ello mezclado y cocido en un horno sucesivas veces. Propiedades generales de los materiales cerámicos. Comparados con los metales y plásticos, son duros, no combustibles y no oxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivos y como puntas cortantes de herramientas. Gran resistencia a altas temperaturas, como poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos. Alta resistencia a todos los agentes químicos. Una característica fundamental es que pueden fabricarse en distintas formas dimensionales determinadas. Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan entre esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. De la naturaleza y tratamiento de las materias primas y del proceso de cocción se distinguen dos grandes grupos de materiales cerámicos, las cerámicas gruesas y las cerámicas finas. Cerámicos porosos o gruesos no han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo con la arena debido a que la temperatura del horno es baja. Su fractura al romperse es terrosa, siendo totalmente permeables a los gases líquidos y granos. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen de unos bloques de ladrillo. El color rojiza debido al óxido de hierro de las arcillas empleadas. La temperatura de cocción es de unos 800 grados centígrados. A veces las piezas se descubren con esmalte de color blanco, óxido de estaño y se denomina losa estañífera. Con ella se fabrican baldosas, ladrillos, tejas, jarrones, cazuelas, etc. Y tenemos una imagen de lo que conocemos como jarrones, cazuelas, todo ese tipo ese tipo de cosas. Se fabrica con arcilla entre amarilla, rojiza y mezclada con arena, pudiendo recubrirse de barniz transparente. La temperatura de cocción ronda entre los 1000 grados centígrados y se emplea para fabricar vajillas baratas, adornos. Ahí tenemos una vajilla, la cual es la losa italiana, inglesa, fabricada de arcilla arenosa a la cual se le ha eliminado el óxido de hierro y se le ha añadido sílex y yeso. Feldespato, bajando el punto de fusión de la mezcla, y cualín. Para mejorar la blancura de la pasta se emplea para vajillas y objetos de decoración. La cocción se realiza en dos fases. El primero se cuece a unos 1100 grados, tras lo cual se saca el del horno y se cubre con esmalte. Se introduce de nuevo al horno de la misma temperatura. Se fabrican a partir de arcillas mezcladas con óxidos de aluminio, torio, berilio y circonio. La cocción se efectúa entre las 1300 y los 1600 grados centígrados, seguidos de enfriamientos muy lentos para evitar agrietamientos, tensiones internas. Se obtienen productos que pueden resistir a temperaturas de hasta 3000 grados centígrados.
Las aplicaciones más usadas son ladrillos refractarios que deben soportar las altas temperaturas de los hornos y electrocerámicas usadas de automoción y aviación. Y aquí tenemos una imagen de los refractarios que usualmente conocemos. Gracias. Otra de sus clasificaciones son los materiales cerámicos impermeables o finos. Estos son sometidos a temperaturas suficientemente altas como para vitrificar, complementar a la arena del cuarzo. Así es como se obtienen productos impermeables y más duros. Los más importantes son grés cerámicos comunes. Esta se les designa una pasta cerámica formada por una arcilla naturales o mucho más común por su combinación de arcillas plásticas refractarias. Son materiales degradantes añadidos como el silicio. Sus principales características son la dureza, que son casi impermeables una vez cocidos a temperatura de desinterización vítrea. El grés se puede fabricar en una cierta variedad de productos como sanitarios, tuberías, de saneamientos, vajillas, alfería, entre otros, pero su mayor aplicación es en el campo de producción de pavimentos y revestimientos de baldosas para el suelo. Se obtiene de una arcilla ordinaria de temperatura de 1300 grados. Las materias primas utilizadas para la fabricación de grés son divididas en tres categorías. La materia de plásticas, que son minerales arcillos, que proporcionan plasticidad. Materiales fundentes, feldespastos y feldespastoides, que actúan ligeramente en la fase de cohesión. Y materias inertes, que son arenas silíceas, que permiten controlar las dimensiones de las piezas. Otra de sus clasificaciones son los grés cerámicos finos. Estas son obtenidas a partir de una arcilla refractarias, conteniendo óxidos metálicos, a las que se le añade un fundamento feldespasto con el objetivo de rebajar el punto de fusión. Son introducidas a un horno de 1300 grados. Cuando se está a punto de finalizar la cohesión, se implementan objetos de sal marina. Lo que hace que la sal marina es que reaccione con la arcilla y que forme una fina capa de silicoluminato alcalínico vitrificado que contiene el grés en su vidriado. Y por último tenemos el de porcelana. Este se obtiene a partir de una arcilla muy pura denominada caolín, a la que se le añade fundamente feldespastos y un desagradante cuarzo o siles. Son elementos muy duros, soliendo tener un espesor pequeño de 2 a 4 milímetros. Su color natural es blando o translúcido, es compacto, frágil, duro, impermeable, resonante y de baja elasticidad y altamente resistente al ataque químico y a choques térmicos. Son utilizados en diversos componentes como vajillas, jarrones, lámparas y esculturas. Para que el producto se considere porcelana es necesario que sufra una cocción a una temperatura de entre 1000 y 1300 grados y otra más alta temperatura pudiendo llegar a los 1800 grados. Teniendo una gran aplicación en el hogar como en las pilas de cocina, vajillas y etc. Y en la industria como en las tuberías de reactores y en los aislantes en transformadores. Proceso de fabricación del material cerámico. El proceso de fabricación de los materiales cerámicos ha evolucionado, ya que anteriormente se realizaba de manera artesanal, manual, y hoy en día hay algunas empresas que lo hacen de manera automatizada o robotizada. Cada quien es libre de hacerlo como esté a su disposición, pero el proceso de fabricación hoy en día ya es más automatizado. El primer paso es la extracción de arcillas, y se realiza la extracción de arcillas en canteras.
Las canteras es un lugar donde se extrae la materia prima para elaborar estos tipos de materiales. Es bajo estrictos controles de seguridad y obviamente por medidas de respeto al medio ambiente. Una vez que se extrae lo mejor de las canteras, se regeneran para diferentes usos, en especial para agrícolas. La materia prima procedente de las canteras, esta se almacena antes de entrar a la línea de fabricación. El tipo de almacenamiento depende de si la molienda se hace por la vía húmeda o por la vía seca. Como podemos observar en la imagen, fase de almacenamiento es donde se almacena para después pasar a la línea de fabricación. Después sigue el desmenuzado, mezclas y moliendas. La preparación de la materia prima utilizada en la elaboración de los materiales cerámicos consiste en un desmenuzado previo a la entrada en la planta y en una molienda en la planta. El desmenuzado se reduce el tamaño del grano de la arcilla, consiguiendo una homogeneización del material, evitando un mayor consumo energético, alargando la vida útil de los equipos. Una vez se desmenuza, los diferentes tipos de arcilla se almacenan en silos. A continuación se mezcla la proporción de arcillas, desgrasantes y posibles aditivos que va a formar la mezcla arcillosa. Para ello se emplean silos independientes con dosificadores o cajones alimentadores. La molienda consiste en una segunda reducción del tamaño de las partículas de la arcilla, empleando molinos de martillos, de bolas o de rulos, desintegradores, laminadores, etc. La molienda puede ser realizada por vía húmeda o por vía seca. Después viene el amasado, como bien ya lo mencionamos, puede ser tanto artesanal o como automatizado. Una vez se han alcanzado los niveles de granulometría requeridos de la materia prima, se introduce la arcilla en la amasadora, donde se produce la primera adición de agua para obtener una masa moldeable por extrusión. El agua se introduce dependiendo a la humedad que tenga la arcilla de la cantera y las condiciones climáticas en las que se encuentre. Moldeo. Posteriormente se hace pasar la arcilla por la estructura o galletera, donde, mediante bomba de vacío, se extrae el aire que pudiera contener la masa y se presiona contra un molde, obteniendo una barra conformada con la forma del producto. Con este sistema se reduce el consumo de agua en la industria y se puede trabajar con pastas cerámicas más secas. Cortado y apilado. Tras su paso por la extrusora, la barra conformada se hace pasar a través del cortador, donde se fijarán las dimensiones finales del producto. El material cerámico se apila en estanterías o vagonetas antes de introducirlo en el secadero. Secado y cocción. El material apilado se introduce en el secadero, donde se busca reducir el contenido de humedad de las piezas hasta un 2%. El material procedente del secado entra en el horno túnel para el proceso de cocción, que consta de 3 zonas diferenciadas: calentamiento, cocción y enfriamiento. La tecnología actual de los hornos túneles permite lograr una producción industrial de materiales cerámicos con un excelente rendimiento térmico. Así, se logra reducir el consumo energético y también las emisiones de gases a la atmósfera. Aquí podemos observar un ejemplo. Empaquetado y almacenamiento. Terminado el proceso de cocción, se produce el desapilado de los materiales cerámicos precedentes de las vagonetas y su depósito sobre la línea de empaquetado y plastificado. Por último, los paquetes se almacenan en el patio exterior a la espera de ser transportados hasta el emplazamiento de las obras.